Usted lo escuchó en Maquinación. Juan Sasturain, estos personajes tan fuertes, ¿se te convierten en una carga diciéndolo tengo que meter a Echenique como si fuera larguirucho para García Ferré? ¿O al revés lo haces con placer incorporar al viejo y querido Echenique? Qué buena la de larguirucho. Claro, viste que hacía cualquier película y lo metía larguirucho. Es buenísima esa. Lo voy a usar como argumento cuando me pregunten. Usted lo escuchó en Maquinación. Juan Sasturain. Es buenísima esa. Bueno, aquí estamos en Maquinación y decíamos al principio del programa que no hay buenas noticias, casi ninguna buena noticia. Casi la única que teníamos era decir que había llegado la primavera, que un poco nos levanta el ánimo a todos. Pero hay otra gran noticia, tenemos segunda buena noticia del día, es que salió, como nos informamos en el separador que nos precedía, salió una nueva novela de nuestro estimadísimo Juan Sasturain, un enorme escritor argentino. La novela, debo confesar, la compré ayer, con lo cual no leí una sola página. Ah, muy bien. La llevé con un carrito, porque es una novela importante, de más de 700 páginas. Sí. Se llama El último Hammett. Y dice, estuve leyendo por ahí, que se basa en un texto inconcluso de Dashiell Hammett, el autor del Halcón Maltés, y de ahí se dispara esta novela, esta nueva novela de Juan Sasturain. Segunda buena noticia del día, y tiene la gentileza de atendernos en la mañana de Radio Cooperativa el escritor, señor escritor, Juan Sasturain. Juan, muy buenos días, Luis Fontoira te saluda, ¿cómo estás? Hola Luis, buen día. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, acá muy sumamente contentos por esta nueva novela, aunque, insisto, no pude empezar a leerla, y que nos cuentes un poquito cómo surgió, de qué va esta nueva novela que acaba de salir al mercado. Bueno, si no pudiste empezar, lo que va a hacer tratar de terminarla. Ni te digo. Qué gracioso eso de larguirucho. ¿De cuándo fue esa charla? Y cuando presentaste Dudoso Noriega. Ah, mirá, claro. Ah, está muy bien. Está muy gracioso eso. Bueno, en esta no aparece el viejo. Claro, porque siempre esperamos ahí que aparezca Echenique en alguna situación, ¿no? No, en esta no. No, Echenique no aparece en esta. La novela transcurre en unos pocos meses del año 53. Ajá. Hace un tiempito, como ves, es de candente actualidad, ¿no? Y mira, para la actualidad que tenemos, prefiero irme a los 50. Sí, me parece bien. Sí, además siempre todo habla del presente, de algún modo todo remite a... Todo puede ser leído desde la situación inevitable dentro de la cual inevitablemente estamos, en nuestra historia personal, nuestra historia política, nuestra historia... Uh-huh. En fin. Pero la novela transcurre en los meses de la primavera, el comienzo de la primavera en las afueras de Nueva York, donde está viviendo Dashiell Hammett en ese momento, que ya está bastante cachuzo. Uh-huh. Vos bien lo presentaste, Dashiell Hammett es uno de los grandes narradores del siglo XX. Claro, del policial negro norteamericano. Exactamente. Uh-huh. Digamos, para la historia literaria, en su capítulo de serie B, digamos, Uh-huh. para algunos criterios, Hammett es un campeón. Que tiene pocos libros, ¿no? Tiene 4 o 5 libros Hammett editados. Sí, en relación a la totalidad de lo que suelen producir a veces algunos de los autores de literatura popular vinculadas con el género policial, no es un autor tan prolífico. Uh-huh. Pero fue como el caso de Hammett es como el caso en ese sentido, ¿no? Como el caso de Roberto Arlt, ¿no? Uh-huh. Es alguien que produjo en un periodo, la obra narrativa la produjo en un periodo de su vida bastante corto, digamos. Pensá, uh-huh, en el caso de Arlt, Arlt nació a principios del siglo, y entre el 26, cuando publicó El juguete rabioso, y comienzos de los 30, poner 32, 33, cuando terminó El amor brujo, ¿no? En ese interín publicó sus 4 novelas, ¿no? Claro. Y después se abandonó la novela, y de ahí hasta su muerte prematura, a los 40 años, 41 años, se dedicó mucho más al teatro y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, a las Aguafuertes y demás. Exacto, bueno, claro, su trabajo de periodista, ¿no? Uh-huh. De lo cual nunca dejó de vivir. ¿Y Hammett qué hizo después? En el caso de Hammett,
en el caso de Hammett es un caso muy particular. Primero que es un autor extraordinario, no solo porque creó algunas obras maestras absolutas como Cosecha Roja, La llave de cristal, La maldición de los Dane, El halcón maltés, obviamente, El hombre flaco, sí, y un montón de cuentos, de algunos de ellos memorables para siempre, sino porque renovó la manera de escribir el policial, ¿no? Del comienzo de los años 20 hasta el año 34, donde se cortó el chorro, donde dejó de escribir, y no tenía 40 años todavía, el momento que dejó de escribir, en ese pequeño periodo que abarca, digamos, la época de la prohibición, la época de los gángsters, digamos, y el comienzo de la depresión en Estados Unidos, una época tan fructífera para el cine y para todo, ¿no? Para la generación perdida, para toda la creatividad norteamericana de la ficción. En esas circunstancias, desde un lugar muy preciso y muy particular, que es las revistas populares, Black Mask, las revistas de consumo masivo, las pulps que se llamaban, ¿no? Desde ese lugar, prácticamente fue uno de los grandes renovadores de la prosa norteamericana, ¿no? Como se puede comparar con Hemingway directamente. Es un escritor de una sutileza técnica extraordinaria. Inventó un lenguaje muy conciso, muy directo, muy conductista, que hacía poca referencia a las ¿cómo podemos decir?, especulaciones psicológicas, sino que dejaba que los hechos contaran, ¿no? En forma muy sintética, pero con un oído finísimo para el lenguaje cotidiano, ¿no? Y unas tramas en las cuales, por lo que pasaba, por cómo sucedía y por desde dónde se contaba, resultaba muy reveladora respecto de los comportamientos políticos y sociales, ¿no? Es decir, la violencia, el dinero y el poder, ¿no? Un Sasturain cualquiera era. Todo el tiempo. Y bueno, somos sobrinos, nietos políticos del compañero Hammett. Qué duda cabe. Es un escritor que ha tenido muchísima influencia ulteriormente, sobre todo por el reconocimiento que le llegó desde lo que podemos decir la élite intelectual o la jerarquía intelectual, como que lo vieron desde el principio, lo vieron como que este tipo, más allá de que no apareciera en las luces de las academias, era un extraordinario escritor. Eso lo dijo Gide, eso lo dijo lo dijo Cernuda, eso lo sintieron lo dijo Faulkner, lo dijeron todos los narradores de su tiempo, ¿no? Y entonces en el último Hammett vos partís de un texto inconcluso y creás tu propia historia dándole continuidad a este texto. Usted lo ha dicho mucho mejor que yo. Exactamente eso es lo que hago. Lo lindo de Hammett, además de esto que estamos hablando en términos estrictamente narrativos o de su condición de escritor, es que él como persona es un tipo riquísimo, interesantísimo, es una vida muy interesante, muy norteamericana y muy reveladora de ciertos aspectos y momentos de la historia yankee. Él fue siempre un hombre de principios, un hombre de inquietudes sociales, un marxista sin partido, digamos. Pero por otro lado fue un hedonista, un hombre de su tiempo, un tipo que se reventó toda la guita que ganó que ganó muchísimo dinero además, con su literatura. Y las películas, ¿no? Y las versiones, y sobre todo las versiones cinematográficas de sus películas, ¿no? Incluso pensar que novelas como El halcón maltés fueron filmadas 3 veces, ¿no? La historia que conocemos, la mejor, que la que le ha llevado fama ulterior a la novela, que le hace trascender y todo, es la primera novela, es la primera película de John Huston y es la protagonizada por Bogart, ¿no es cierto? Sí. Que hace el personaje de Sam Spade. Él es el arquetipo del detective duro, ¿no? Sí. Pero Hammett fue un hombre muy interesante y sobre todo porque atraviesa ese periodo de la historia norteamericana, que es un periodo absolutamente significativo para la historia contemporánea, ¿no? Que son los años de la prohibición, los años de la depresión económica producida por el colapso del 29, y luego la guerra, y luego el macartismo, ¿no? Claro. Bueno, Hammett pasó por todo eso. De hecho, tuvo un lugar, en todos esos momentos tuvo un lugar importante. En el momento que lo agarramos en nuestro texto, en los años 50, acaba de salir de la cárcel, pues se tuvo que comer 6 meses de cárcel bajo McCarthy.
por no dar los nombres, por no ser alcahuete, por no ser un arrepentido como esto. Exactamente, no, estamos hablando en serio, en términos políticos. Ya sé. Mientras todos botoneaban en Hollywood, ¿no es cierto? Aquel me invitó a reuniones de comunistas, etcétera, etcétera. Se guardó los nombres, y hay una famosísima entrevista que le hacen, pública además, que le hacen cuando lo van a apretar al Congreso, lo citan en el Congreso para apretarlo, ¿no? La Comisión de Actividades Antinorteamericanas. Cosas que bien conocemos, ¿no? Típicas de mecanismos de la derecha, ¿no? Y entonces jamás se resiste a dar un nombre, ¿eh? Me niego a dar ninguna información que pueda inculparme, ¿no? Juan, entonces, siendo que partís de la base de un texto inconcluso de Hammett, ¿le buscaste dar un cierre o tu texto también queda inconcluso? No, yo cierro. Agarré, Hammett, como estaba en la miseria, después de salir de la cárcel le habían confiscado, por ser un antinorteamericano, le habían confiscado todos sus derechos de autor y no tenía cómo cobrar un mango. Se habían sacado los libros de las bibliotecas y vivía de prestado a las afueras de Nueva York. Un amigo que le habían prestado una cabaña, no en un rancho ni nada, una cabaña, un lindo lugar, pero no tenía medios, entonces tenía que escribir, obviamente. Cosa que le costaba muchísimo porque era muy riguroso para escribir. En algún momento había perdido no quiso repetirse como sucede a los grandes autores, ¿no? En determinado momento. Entonces en ese momento se pone a escribir una novela de la cual nos han quedado 70 páginas. Esas 70 páginas las publicó su viuda y su compañera de muchos años, la talentosísima Lillian Hellman, que era una gran escritora también, que hemos conocido. Hellman lo publicó ese texto recién en los años 60. Hammett murió unos años después, en el 61, y en los 60 lo publicó, y nosotros ese segmento de novela que se llama Tulip la leímos en los 70. Bueno, yo agarré ese texto que está escrito en primera por un personaje que es indudablemente Hammett, ¿no? Lo puse en tercera, es decir, le puse Hammett al personaje. Sí. Y a partir de ahí empecé a laburarlo, el texto, desarrollar, agregar cosas, incorporar una cosa a la otra. Bueno, 700 páginas. ¿Cuánto tiempo he laburado como un enano. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo te llevó a escribirlo? Y he trabajado mucho los últimos 10 años, porque ten en cuenta que en el medio escribí muchas otras cosas, sí, pero claro, es una historia que me venía acompañando. Si te fijas, aunque no la leas entera, andar hasta el final, a ver cómo termina, y fíjate que hay una fecha que dice 1984-2017. Eso no quiere decir que estuve durante 40 años escribiéndola, pero sí quiere decir que el tema Hammett y las cuestiones y todo están presentes desde entonces en mi escritura, ¿no? Oiga, pero ¿cómo no la voy a leer entera, Sasturain? Aparte espero que sea tu libro de cabecera, que lo ponga debajo de la almohada, debajo de la pata de la cama. Juan, ayer pensaba, yendo un poco más a los datos bastante aciagos de la realidad nacional, cuando lo fui a comprar, la verdad, cuesta un billete el libro, ¿no? Por todos los libros. 750 mangos, por ahí te lo hacen a 749. Sí, fue por eso, pero digo, cuando se habla tanto de los índices de pobreza, que los decimos muchas veces en el programa, más allá de que haya gente que todavía coma con lo que gana, el tipo que no se puede comprar un libro, que no puede ir al cine, que no puede salir un día con la familia a comer afuera, es pobre también, ¿no? Y estamos en esa situación de que uno empieza a relegar aún los que tenemos para comer, que tenemos la canasta alimenticia cubierta, claro. Empieza a empobrecerse en otros sentidos, ¿no? Ni me hables, ni me aprietes el botón. Ni me hables. Lo que estamos viviendo es una catástrofe. Y estos tipos son realmente una banda de ladrones, es tremebundo. Lo que están haciendo en nuestro país es tremebundo. ¿Y cómo ves la paz? Este plan de salvaje de marginación y de creación de un país para muy poquitos, que no es un país, porque la construcción, lo que deriva de esto no es un país, es una factoría, es una caricatura, es un banco con dependencias. No que país en el sentido de una nación de gente solidaria entre sí, entendido como una familia, no. Esto es una empresa especulativa. El modelo de construcción es empresarial.
pero no una empresa en última instancia como fueron alguna vez las empresas que acogían a sus empleados, que construían un sentido todos juntos, ¿no? Que los cuidaban. No, estas son la empresa peor, la empresa moderna, la empresa especulativa, ¿no? La empresa neoliberal y destructora. No, la verdad que lo que estamos viviendo es, y bueno, y los otros aspectos, lo económico es lo determinante. No les importa un carajo endeudarnos de por vida, ¿no es cierto? De financiar absolutamente todo aquello que en su mirada no dé beneficios, por lo tanto, o sea, todos son costos. En esos términos piensan, en términos de costos, todo es gasto, entonces hay que suprimirlo. Lo único que no se suprima es la especulación y el afano de guita, ¿no? Porque eso sí, eso no hay ningún problema para eso, para sacarla del país, ¿no? Pero bueno, si lo económico es lo fundamental y lo básico, después está lo político, lo judicial y lo represivo, que son los instrumentos que se utilizan para tapar lo demás. Es de un grado de desfachatez inédita, ni siquiera, me refiero a estos últimos aspectos, ni siquiera en la dictadura, ¿no? Es tremebundo, ¿no? Hacia dónde nos han llevado, con una lógica perversa. Pero bueno, nos ha llevado a partir de errores múltiples de todos lados, incluso de aquellos que estamos en las antípodas de su pensamiento, y que ahora intentaremos por los medios legales y democráticos de desbancarlos, ¿no? De conseguir un gobierno que lleve adelante un proyecto que es la antítesis de este. Pero es tremebundo, es realmente tremebundo, es un drama lo que estamos viviendo. La Argentina no va a salir indemne de esto. No, claro, eso sí que va a ser una pesada herencia. Cuando mierda tengamos que remontar esto, ¿no? ¿Cómo hacemos, no? ¿Cómo hacemos, no? Ahora, ¿y cómo analizás, Juan, ya que estamos hablando de este tema? Sí. Uno tiene mucho conocido, mucho amigo, producto como nosotros, de clases medias, educadas, que hemos tenido acceso a la educación, que somos emergentes de la movilidad social argentina. Sí, todas cosas que pronto o ya se están convirtiendo en buenos recuerdos, pero la educación pública. Pero ¿cómo analizás que parte de esa clase media emergente, de ese lugar, sostiene desde lo discursivo que esto era lo que hacía falta, aunque le esté yendo mal, aunque sean rémoras, que sean esos pececitos que van corriendo atrás de los tiburones? Y bueno, viejo, es así, es un dato de la realidad. El neoliberalismo y la derecha triunfan en el mundo, No es acá, Es en el mundo. Mirá, ¿dónde? ¿Vos viste quiénes son los gobiernos europeos? ¿Quién gobierna Sí. ¿Vos te fijaste quién gana en todos lados? Bueno... El poder está tan concentrado hoy en día en el poder financiero. El poder financiero maneja tanto la totalidad del mundo, el poder no productivo, ¿no es cierto? Absolutamente el poder financiero. Y que se maneja absolutamente toda la información, los medios y la ideología. Todas esas pelotudeces que se estudian en las facultades es cierto, La manipulación es cierto, Vos prendés la tele y no te digo que mires el noticiero, vos mirá la tele, nada más, de cable. ¿Qué valores se maneja? ¿Qué es eso? Es una basura. Más allá de que disfrutemos de obras de ficción muy lindas y todo, pero está naturalizado el robo, está naturalizada la violencia, está naturalizada el desprecio por el otro, a veces de manera crítica y a veces asumiéndolo como lo normal, ¿no? Es un mundo sin valores, yo sueno como un viejo choto, pero es la verdad. Es la verdad, está naturalizado lo peor. Bueno, entonces no resulta nada extraña. Entonces hablas de solidaridad, hablas de nación, hablas de patria, y en general dices, ¿de qué mierda habla, no? Eso no existe, ¿no? Y existe, lamentablemente sí, existe en su ausencia, brilla en su ausencia, ¿no? Es muy triste, ¿no? Es muy triste, pero bueno, es así. No hay que ser apocalíptico porque el mundo va para adelante y el hombre se va transformando, va cambiando, va mejorando, haciendo esto, lo otro. Bueno, también son procesos, pero en este momento es un momento espantoso, ¿no? La verdad, es un momento espantoso. Y las conductas sociales, ahí las tenemos, ¿no? Fíjate el grado de determinación que tiene el poder mediático, ¿no? En este momento se habla y no llega la voz. La manipulación de todos los medios han silenciado todas las voces opositoras, es increíble.
y el grado de manipulación que tienen los grandes medios, los grandes, digamos, La Nación, por ejemplo, ha sido siempre un diario portador del pensamiento y de los intereses de la más rancia oligarquía. Puede llegar a las bajezas y las mentiras mayores sin perturbarse. Y hay intelectuales que participan de eso como si fuera, entre comillas, un diario serio, cómplices de la dictadura y siempre de lo peor, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, si lo hacen intelectuales, yo no digo que sean kirchneristas, ni mucho menos, y que no estamos negando los errores inmediatos del pasado inmediato, pero sí encolumnarse detrás de estos tipos sin que se te despeine de nada, ¿no? Es de pensar, un momento, ¿no? Triste, es un momento triste, sí. Es una basura, ¿no? Claro, si no vas a compartir, no vamos a comparar los comportamientos de ciertos tipos que están ahí, ¿viste? ¿Qué hacen ahí? ¿Qué opinan ahí intelectuales serios, entre comillas? Arlo, Abraham, ¿qué son, ¿De qué juegan? ¿No? Es un... Mirta Legrand, ¿qué carajo nos importa Mirta Legrand? Sabemos lo que es toda esa basura, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero después otra gente que han sido cómplices de ayudando hasta a esta gente a encaramarse, ¿no? Y que ahora no levantan la voz, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Juan, ¿qué tal, sí, Héctor? Perdón, estábamos hablando de literatura, a ver si uno termina... Del arguirucho. Exactamente. Yo te quería llevar hacia algo más grato, ¿no? Y que también forma parte de tu mundo y creo que de los que estamos acá en la mesa, que es el de la historieta. ¿Cómo ves hoy el panorama de la historieta argentina? ¿En qué momento se encuentra? Está bien, como siempre. Hay muchos dibujantes y hay muchos dibujantes, que es lo fundamental. Hay jugadores, siguen saliendo jugadores. Lo que pasa también, como en el fulbito, es que aparecen jugadores, pero bueno, no los retenemos, digamos. No hay muchos medios, no hay muchas posibilidades. Pero la historieta está bien, goza de buena salud. Lo que pasa es que ha dejado hace mucho tiempo de ser un género masivo, digamos. Claro, un género popular. Claro, ya dejó de serlo porque todo pasa por las pantallas y está bien, el mundo cambió, ¿no es cierto? Pero las revistas no tienen el peso que tenían antes. Y en el caso puntual de las revistas de historietas, bueno, nada más que la hegemonía de la importación de los modelos de historieta y de la historieta a veces muy buena y a veces imbécil de la producción norteamericana, etcétera, es monopólica. Fíjate que los grandes diarios también, el kiosco está lleno de revistas de superhéroes, no hay otra cosa. No hay otra puta cosa. Y hay cosas que son muy hermosas, obviamente, nadie es tan necio. Pero me refiero a cómo se va inclinando la balanza, ¿viste? No hay cosas para confrontar, eso es lo que pasa. No sé si vos viste esto, así como recién Luis hablaba del precio de los libros, pero por ejemplo, este año hicieron algo muy interesante que es la reedición de Nippur, de Lagash. Sí, la he visto. Que la vienen, o sea, la verdad es que la calidad de los libros, que creo que traen 3 o 4 capítulos, está muy buena, pero también son 2 libros por mes y están, creo que ahora, como 400 pesos cada uno. Y Me claro, parece que también la alejan un poco de lo que es el bolsillo popular, ¿no? Obviamente, y no podés competir con la producción masiva que bancan los grandes diarios de lo que viene de afuera. No se puede competir, es muy difícil competir ahí. Es así, viejo, son las reglas del juego, ¿no? La apertura de la economía, la no protección del trabajo nacional. Vos decís esas cosas y parece que sos un nacionalista, es un nazi. Es muy hijo de puta todo el proceso. Sí. Bueno, Juan Sasturain, la verdad que entre tantas notas farragosas que uno por profesión le toca hacer y entre tantos entrevistados que uno no iría jamás a tomar un café ni lo invitaría a un asado... No digas eso porque después cada vez que le llames a uno dice, me invitas a un asado. A mí, a partir de ahora, si vos no me invitás a un asado, yo voy a considerar que estoy dentro de ese grupo. El próximo asado... Lo invitamos en serio, El próximo asado está invitado Juan Sasturain. Juan, bueno, mucha suerte aún en estas épocas de bolsillo tan suerte flaco. Para todos, querido. Suerte para todos que nos necesitamos. Sí. Pero bueno, el libro es un bálsamo, ¿no? Tener un nuevo libro de Juan Sasturain para todos los que seguimos tu literatura es un valor agregado.
El problema es comprarlo, pero después te dura. Es un libro que dura. Por ahí en algún lado te dan 6 cuotas sin interés, no sé si existe eso todavía. No lo compren en dólares, por favor. No. Vos sabés que yo fui y lo compré acá en la calle Florida, en una de estas tiendas grandes. Sí. Y lo vi ahí en la mesa, me acerqué, ya vi el tamaño, ¿no? Que era un libro portentoso, y cuando vi la etiquetita del precio dije, Escuchame una cosa, cualquier pavada cuesta 3 gambas, ¿viste? Sí, cualquier libro de 200 páginas, letra grande, cuesta 3 gambas. Este es un libro hermoso, muy bien hecho. Muy bien vendido. No tiene letras chiquitas, sino que Random ha hecho una edición realmente muy preciosa. Sí, es muy linda la edición. Sí, se lee con mucha facilidad. El negro Fontana Rosa diría, no es corto, no es un libro corto, pero tampoco se lee de un tirón. Vos sabés que yo últimamente, de algunos autores, como viajo mucho, tengo el ebook reader, el Kindle, claro. y entonces me es más práctico para leer, pero algunos quiero que estén en la biblioteca, los necesito en papel, necesito agarrarlo y tocarlo y sopesar ese libro. Bueno, ese es el caso de tus libros, por eso este fue directo al papel fui. Bueno, viejo, me alegro muchísimo y espero que... La novela me ha divertido muchísimo. No es una novela histórica, no es una biografía de Hammett, es una novela policial, es una novela que tiene que ver con una pintura de época, pero no falta un personaje argentino que va por allá, que anda por allá, que le lleva un inédito a Hammett. Sí. Que le reclama por la existencia de su propio padre, del cual él se supone que debería saber. Es una novela que habla mucho de literatura, una novela en la que se lee y se escribe, tiene novelas incluidas dentro de la novela. Es decir, me he dado realmente muchísimos gustos, me parecen muchos personajes que algunos han tenido contacto real con Hammett y otros es supuesto, ¿no? Parece desde Roald Dahl hasta, qué sé yo, hay un montón de gente que anda, hasta Breja, andan por ahí. Bueno. La vamos a leer con mucho gusto y te agradecemos mucho el contacto en la mañana de Radio Cooperativa y será hasta la próxima. Un abrazo, Juan Sasturán, y suerte. Chao muchachos, que estén bien, gracias por la llamada. Chao.